Gabriel Bomaro, sociólogo, y de los trabajos más interesantes respecto de la génesis del PRO. Se acordarán ustedes, Gabriel, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, y está Manuel Zunino para charlar con nosotros también. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, Gabriel. A ver, por estas horas que se decreta el fin del PRO o una crisis terminal en algún punto, ¿qué estás viendo vos? ¿Qué estás observando? Hay muchas preguntas sobre la interpretación de la elección, pero pareciera que el PRO es el gran derrotado. Sobre eso hay una suerte de consenso. Sí, yo coincido que decretar muertes prematuras no tiene sentido. Lo que sí es claro, te diría, es que el PRO no tiene ahora un lugar claro de representación. No queda claro qué representa el PRO hoy, Ujú. y esto por diferentes motivos. Primero, porque uno puede decir, el programa económico del PRO lo está llevando a cabo de forma mucho más radical y más eficiente finalmente en términos de resultados. La Libertad Avanza y Milei. Lo dice el propio Macri, Lo- ¿no? Exactamente. El propio Macri está incómodo porque sabe que su programa está ahí, pero tiene que a la vez buscar alguna diferenciación. La diferenciación, por así decirlo, republicana funciona poco y mal porque en buena parte los votantes del centro derecha están dispuestos a hacer la vista gorda por ahora en pos de estos resultados económicos, y las cosas van pasando, digo, yo diría que eso lo hacen tanto los votantes del centro derecha como las élites económicas. Digamos, hay un cierto consenso en un siga la Molina Ujú. futbolístico, digamos, respecto de algunas cuestiones institucionales que en otros momentos eran más importantes para la agenda conservadora, por así decirlo. Claro. Yo pienso, cuando fue lo de los jueces de la Corte, por ejemplo, uno hubiese esperado, pensando en la historia reciente de AEA, por ejemplo, un documento crítico de la seguridad jurídica. No hubo nada de eso. En fin, hay un montón de actores dispuestos a hacer la vista gorda en pos de un problema económico, y los votantes son parte, creo yo, de este clima Es muy de interesante eso, Gabriel, optimismo porque si esa, económico, sí. si esa institucionalidad empresarial, o si vos querés ese sector de la élite, no respalda esa institucionalidad, de alguna manera el discurso de Macri de la economía está todo bien, pero necesitamos mejores límites, mejores líneas más claras respecto a lo que no se puede cruzar, casi no tiene sustento, se queda solo. Lo escuchan pocos, por así digo, para ser Claro. suave, ¿no? Y en todo caso, entonces digo, eso, y uno puede decir, hay un punto clave que pasó desapercibido más o menos, pero que creo yo que es importante, es que el PRO se podía haber refugiado en una especie de repliegue original o repliegue de su promesa original, que era la idea de un partido de gestión local, ¿no? Ustedes saben que el PRO nació con la idea de un partido que resolvía los problemas de la gente Ujú. a través de de la gestión, la eficiencia, los que saben, etcétera. Hasta uno puede pensar, los inicios del gobierno, digamos, de Macri fueron, digamos, la idea de el mejor equipo, ¿no? Esa idea muy fuertemente vinculada con con la gestión y con la eficiencia. Es evidente que este año y medio de gestión del PRO en la ciudad fue desdibujando fuertemente ese componente, ese atributo de la marca PRO, y ni siquiera eso puede hoy reivindicar el PRO, porque uno puede decir, bueno, quizás es una de las vías que tiene como de supervivencia en el corto plazo. Decir, bueno, si en 2 años puede mejorar un poco la gestión en la ciudad y puede mostrar que frente a, uno puede decir, por lo menos el desorden libertario en algunos aspectos, el PRO podría ofrecer cierta garantía a un electorado de la ciudad acostumbrado o por lo menos predispuesto a encontrar una gestión ordenada, prolija, etcétera, en la ciudad. Ahora, Un si poco, ni siquiera eso claro. sucede, Claro, un poco decía eso Manuel, ¿no? Si entra en crisis el gobierno, que por su manera de ser y las políticas que lleva es probable, podría haber una suerte de representación residual. Claro, y además coincido con Gabriel también que el PRO tiene un refugio, tiene tierra, tiene algo para hacer también. Además de que tiene parlamentarios nacionales, de que tiene legisladores obviamente locales. Me parece que el ejercicio político del poder por parte del PRO no se puede desconocer y eso indica que siga la cancha. Y además Mauricio Macri es un dirigente que tiene su expertise, digamos. Ujú. Me parece que incluso desde lo personal, en la tensión con Milei, no creo que ceda tan fácilmente. Claro. Gabriel, ¿cuál es la característica que hace, que reivindica de alguna manera lo que decía Adorni? Que la libertad avanza es mejor vehículo
para pelear contra el kirchnerismo? Yo uso el verbo pelear, se utilizó aniquilar, enterrar, los clavos del cajón. Trato de correrme un poco de ahí, pero sabemos a qué nos referimos. ¿Cuál es la característica que hace que la Libertad Avanza sea más eficiente en esa tarea? Yo lo que creo respecto de eso es, nosotros lo hemos mostrado en algunos trabajos recientes, es que uno puede decir, hay componentes de ruptura del mileísmo o que implican ruptura con el esquema político anterior, pero hay componentes de clara continuidad. Un componente de clara continuidad es que el mileísmo es heredero de esta identidad negativa antikirchnerista y ocupa el lugar del antikirchnerismo más feroz, más radical, en el que había virado fuertemente Juntos por el Cambio y PRO, digo, uno puede decir desde 2018 o 2019 en adelante, casi que, digamos, Milei viene por su propia estilo más agresivo, confrontativo, desprejuiciado en términos estéticos y en términos de su performance pública, a ocupar ese lugar de una forma mucho más violenta. Yo creo que ese es otro de los problemas que tiene también el PRO en un contexto en el que los buenos modales tienen poca prensa, generan poca afectividad solamente, digamos, especialmente. Diría que el antikirchnerismo de buenos modales, digamos, ¿se acuerdan que Spert, digamos, decía que el gobierno de PRO era un gobierno kirchnerista con buenos modales? Bueno, el antikirchnerismo con buenos modales también, digamos, genera una baja adhesión afectiva en este contexto, y la idea más dura de aniquilamiento del cajón, de los clavos en el cajón, etcétera, digamos, todas las metáforas un poco subidas de tono que Sí. el mileísmo utiliza, quizás están más a tono con un electorado, esas minorías intensas que son las que marcan el pulso de la política en la actualidad. Manuel. Agrego 3 motivos muy simples por los cuales cuando hacíamos estudios la gente nos decía, la gente que podía votar tanto a Adorni como a Los Penato, que Adorni representaba mejor al antikirchnerismo. Porque era lo nuevo, porque se apropió además de la idea de cambio y porque ya le ganó al kirchnerismo en 2023. Milei le ganó a Sergio Massa, la Libertad Avanza le ganó a Unión por la Patria, y en ese sentido me parece, por esos 3 motivos muy simples, el electorado detectaba que Adorni era la posibilidad para frenar al kirchnerismo en la ciudad, que fue la campaña que hicieron Adorni y Los Penato. Es la percepción de que le ganó al kirchnerismo en el 2003, en 2023, porque la verdad perdió con el kirchnerismo en primera rueda y después gana gracias al respaldo del PRO. Bueno, pero yo digo, si lo que hay, ponés, Mariano, si comparás el PRO y la Libertad Avanza, el que tiene más posibilidades para la gente, el que tenía más posibilidades, era la Libertad Avanza. El voto, además que era el original y el otro venía a copiar de alguna manera o a reciclarse para copiar ese discurso. En realidad lo particular de la situación es que lo que reafirma es la supremacía de la Libertad Avanza sobre el PRO. En aquel momento fue el furgón de cola de la Libertad Avanza, el PRO. Y en esta circunstancia le dicen, bueno, de ahora en más vas a ser el furgón de cola, vas a ser mi furgón de cola. Bueno, ya desde el balotaje en adelante pasó eso, me parece que no había duda de que si se ponían a competir en esos términos, y lo dejan se nacionalizaba la campaña, Adorni tenía para ganar. Y lo dejan a negociar a Ritondo y a Santilli, que ya tienen la camiseta violeta puesta hace cuánto tiempo. A ver, Gabriel, te traslado esta pregunta que recién conversamos. ¿El triunfo de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires le da chapa para qué? ¿Solo para decir que le gana al PRO en esta representación anti-kirchnerista? ¿O le da chapa para decir acá hay una banca respecto de todo lo que venimos haciendo en el país? Yo creo que esto segundo, sin duda, es en lo que se esfuerza y se va a esforzar el gobierno de aprovechar estas próximas semanas. Instalar esta narrativa, esto es claro. Exactamente, pero esto último creo que lo que tienen patas más cortas, lo que tienen por ahí efectos un poquito más duraderos, es el hecho de que la Libertad Avanza se le animó al PRO en su territorio, le disputó con candidatos propios, puso, yo diría, el mejor candidato o uno de los mejores, los que tenía. Otro de los temas es que el PRO subestimó en cierta medida su electorado y puso una candidata con atributos personales sin duda, pero con bajo carisma, con baja relevancia pública, etcétera. Digamos, en cambio Adorni era un muy buen candidato para ese espacio, para el espacio libertario. Pero digo, digamos, la idea de que
digamos, ni siquiera en el bastión del PRO, la Libertad Avanza necesita del PRO para tener buenos candidatos, para imponer su postura, su programa y para ganar eventualmente frente al PRO. Yo creo que ese es el gran punto en esa disputa que va a tener efectos en la provincia de Buenos Aires, sin duda, y en otros distritos en los que el PRO todavía esperaba tener cierta capacidad de veto o ser el medio entre el gobierno y los territorios. Claro. Gabriel, muchísimas gracias por este rato. Un placer. Que estés muy bien.